Venezuela, de ingeniero de élite a conserje en Texas. El sistema destruyó mi país, pero la verdad reconstruyó mi familia. Una historia real de supervivencia. Mi madre, doña Elena, falleció la semana pasada. Ella partió aquí, en los Estados Unidos, en una casa silenciosa en San Antonio, Texas. Antes de contar mi historia, necesito avisar, cambié nombres y detalles para protegernos. En Venezuela, la violencia tiene brazos largos y el anonimato es mi escudo. Mi nombre es Andrés, y aunque hoy soy un empresario de éxito, mi corazón todavía late al ritmo de Caracas. Escribo esto en enero de 2024. El vacío de doña Elena me está asfixiando. Tengo una empresa de reformas que atiende desde Texas hasta Miami, una esposa americana maravillosa llamada Sara, y 3 hijos, Mateo, Valentina y el pequeño Lucas. Ellos están seguros, hablan inglés y tienen el futuro garantizado. Pero en el funeral, mientras los miraba, me di cuenta de que son herederos de una tierra que solo conocen por mis lágrimas. Mi madre no murió de vejez. Ella murió de nostalgia. Su alma nunca cruzó la frontera, se quedó atrapada en una Venezuela destruida por el sistema. Yo le prometí que ella volvería. Cuando era joven en Caracas, yo era el orgullo de la familia. Me gradué con solo 23 años, uno de los mejores alumnos de la universidad. Mi padre, don Ricardo, lloró de alegría. Fui contratado de inmediato en PUSA por recomendación de mi mentor, el profesor Méndez. Los primeros años fueron excelentes. Éramos la mayor potencia petrolera del mundo. Pero la oscuridad llega despacio. Comienza con promesas del presidente de Venezuela y termina con hospitales sin oxígeno y calles dominadas por la violencia. Vi mi diploma de ingeniero ser humillado por el hambre. Hoy, sostengo las cenizas de mi madre y miro al cielo de Texas, esperando que el sol algún día decida brillar de nuevo en Caracas. El olor a polvo y petróleo crudo en las refinerías de PUSA era, para mí, el olor del éxito. Yo no solo trabajaba allí, sentía que era el dueño del mundo. Mientras el profesor Méndez revisaba mis cálculos de presión en los pozos, yo ya planeaba cuál sería el próximo regalo que le daría a doña Elena. Mi madre no necesitaba mucho, pero yo me aseguraba de que lo tuviera todo. En aquella época, en Caracas, el dinero no era un problema. Era una certeza. Recuerdo caminar por las calles de Sabana Grande con mi padre, don Ricardo. Él miraba mi carnet de ingeniero como si fuera una medalla de oro. El presidente de Venezuela aparecía en la televisión prometiendo que seríamos la mayor potencia del planeta. ¿Y quién podía dudarlo? Las tiendas estaban desbordadas. Las personas viajaban a Miami como si fuera el barrio vecino. El jugo de oro que yo ayudaba a extraer del suelo pagaba nuestra felicidad puntualmente. Caracas nunca dormía. El sonido de las fiestas en nuestro balcón se mezclaba con la música de los autos nuevos en las avenidas. Doña Elena hacía arepas que parecían tener gusto a victoria. Yo era joven, tenía un futuro brillante y creía que mi diploma era un escudo contra cualquier mal. Pensaba que el mundo necesitaría ingenieros para siempre. Lo que no percibí es que mientras las máquinas trabajaban, el sistema político estaba cambiando el aceite por veneno. La codicia comenzó a disfrazarse de bondad. El presidente de Venezuela decía que el petróleo era del pueblo, pero lo que estaba haciendo era crear una trampa. Yo veía al profesor Méndez suspirar en silencio cuando las órdenes políticas empezaron a valer más que las leyes de la ingeniería. Pero yo estaba ciego por el brillo del oro. No vi que las luces de Caracas estaban empezando a parpadear por última vez. La riqueza nos hizo arrogantes, y la arrogancia nos impidió ver la oscuridad que ya estaba en la puerta de casa. Todo cambió de verdad en 2014. El presidente de Venezuela había asumido el poder poco antes, en 2013, con promesas de que todo sería mejor. Decía que el pueblo finalmente sería dueño de todo. Pero lo que vimos fue el apagón de las luces. Recuerdo el sonido del aire acondicionado deteniéndose en mi oficina de PUSA. Fue la primera vez que la luz falló y nos reímos. Pensamos que era solo un problema técnico.
pero la risa murió rápido. El petróleo comenzó a perder su valor y aquel nuevo presidente, que por una coincidencia triste es el mismo que todavía manda en el país hoy, venciendo elecciones mediante decretos y fuerza, comenzó a limpiar la empresa. Él no quería ingenieros, quería soldados. El profesor Méndez, mi mentor, fue expulsado con una caja de cartón en las manos, acusado de no ser fiel al sistema. Aquel día sentí el primer frío en la columna. La inteligencia estaba siendo intercambiada por la obediencia. En casa, la mesa de doña Elena se volvió un desierto. El café desapareció. La carne se volvió un lujo de ensueño. El dinero que ganaba como un ingeniero de élite comenzó a derretirse por la inflación antes de llegar al banco. Veía a mi padre, don Ricardo, contando monedas para comprar un pan viejo, mientras la violencia tomaba las calles de Caracas como una plaga. Las ventanas de nuestra casa ganaron rejas de hierro. El paraíso prometido en 2013 se había convertido en una prisión oscura en 2014. Me di cuenta de que mi diploma no serviría para construir puentes, sino solo para intentar cavar un túnel de escape antes de que el oxígeno del país se acabara por completo. El hospital en Caracas al final de 2014 era el fin de la línea. Mi padre, don Ricardo, el hombre que trabajó toda la vida para verme graduado, estaba en una camilla en un pasillo oscuro. Él no podía respirar. El jugo de oro del país no compraba un cilindro de oxígeno. Yo, el ingeniero de petróleo que entendía todo sobre presión y tuberías, estaba allí, impotente. Intenté cada contacto en PSA, pero el sistema había colapsado. El presidente de Venezuela mentía en la televisión sobre la salud, mientras yo veía a mi padre asfixiarse porque los generadores no tenían repuestos. Cuando su corazón se detuvo, algo en mí también murió. El funeral fue rápido, bajo el miedo de la violencia nocturna. Mi madre, doña Elena, estaba en shock, mirando al vacío. Aquella noche, el profesor Méndez apareció. Me llevó a la cocina y puso un sobre pequeño en mis manos. Eran dólares viejos, ahorros que escondió durante décadas. Andrés, esto es poco, susurró con la voz temblorosa. No se puede llevar a todo el mundo. Pero tú eres joven. Eres brillante. Me veo en ti cuando tenía tu edad. Antes de que destruyeran todo. Me sujetó por los hombros. No se lo cuentes a tu madre ahora. No se lo cuentes a tus hermanos. ¿El escape necesita ser un secreto? ¿O la violencia del sistema te alcanzará antes de la frontera? Ve al norte. Llega a los Estados Unidos. Este dinero es tu combustible para no pudrirte aquí. Sentí el peso de aquella responsabilidad. El valor era corto, apenas pagaría el inicio del viaje, pero el sacrificio de mi maestro era gigante. En aquella madrugada, entendí que mi misión ya no era diseñar refinerías en Caracas, sino diseñar una ruta de escape. Miré la tumba de mi padre y las manos temblorosas de Méndez. Juré que volvería para buscar a los míos. Saldría solo con lo puesto y mi diploma escondido en el fondo de la mochila. Venezuela me había quitado a mi padre y ahora tendría que atravesar el infierno para que no me quitara el futuro. Salir de Caracas sin abrazar a doña Elena fue como arrancar un pedazo de mi propio pecho. Dejé una nota debajo de su almohada y salí mientras la ciudad todavía estaba sumergida en la oscuridad. El dinero que el profesor Méndez me dio era poco, pero venía acompañado de un mapa meticuloso de cada ruta y peligro. Hoy, 10 años después, viviendo en San Antonio, miro hacia atrás y me doy cuenta de algo que no veía en la época. Méndez tenía edad y fuerza para huir. Él había estudiado todo para sí mismo. Pero, al verme frente a la tumba de don Ricardo, al ver a mi padre muerto, cambió de opinión. Decidió que su vida ya había pasado, pero la mía necesitaba comenzar de nuevo. Andrés, me dijo, sujetando mis manos temblorosas. Yo ya viví lo que tenía que vivir. Tú eres mi mejor alumno. Me veo en ti. No dejes que el sistema apague tu brillo como apagó nuestro país. Ve. Me dio lo que sería su propia libertad. Siento una gratitud que me hace llorar hasta hoy. La travesía fue un clavado en el infierno.
El dinero desapareció como humo. Cada guardia corrupto en la frontera cobraba el impuesto de la esperanza. Cuando llegué a la frontera con México, el sobre estaba vacío. Yo ya no era el ingeniero de éxito, era un fantasma cruzando territorios dominados por la violencia. Vi hombres fuertes rendirse, pero yo no podía. Cada paso que daba en el desierto, sentía que Méndez lo daba conmigo. Hubo un momento, ya cerca del suelo americano, en que las luces de las patrullas cortaron la oscuridad. Yo estaba acostado en el suelo, sintiendo el olor de la tierra y escuchando los latidos de mi propio corazón, tan fuertes que pensé que los guardias podrían oírlos. ¿Casi me atrapan? Por un milagro, la luz pasó a centímetros de mí y siguió adelante. Si fallaba allí, el sacrificio de Méndez sería en vano. Cuando finalmente pisé suelo americano, agotado y sin un centavo, lo entendí. Yo estaba allí para hacer la prueba de que el sistema reinante en Venezuela no conseguiría matar la fuerza de su pueblo. Y hice un voto conmigo mismo, por todos los míos, voy a vencer. El comienzo de mi estancia en el país del sueño americano no tuvo nada de glamuroso. Conseguir dinero no fue fácil, conseguir empleo fue una batalla diaria. En San Antonio, me volví invisible. Hacía de todo, servicios manuales que nadie quería hacer, cortaba el césped bajo el sol abrasador de Texas, paseaba perros, pintaba cercas y limpiaba garajes. En Venezuela, yo era el ingeniero, aquí, yo era el hombre que limpiaba lo que los otros desechaban. Pero, curiosamente, fue allí, en el trabajo manual, donde mi dignidad comenzó a volver. Cada dólar sudado era un acto de rebeldía contra el sistema que me quería muerto. La verdadera vuelta de tuerca vino cuando empecé a trabajar en obras pesadas, cargando escombros. Pasaba el día removiendo restos de yeso y madera de casas en reforma. Mis manos estaban llenas de callos, pero mi mente de ingeniero de petróleo nunca se detenía. Observaba las estructuras y percibía errores de cálculo que costaban caro a los dueños de las obras. Cierto día, vi a un maestro de obras americano desesperado con una pared de carga que amenazaba con derrumbarse. Él no entendía la física del problema. Con la ropa sucia de cemento y el rostro sudado, me acerqué y pedí 5 minutos. Tomé un trozo de carbón del suelo y, en la propia madera de la estructura, dibujé el diagrama de fuerzas y el cálculo de redistribución de peso. El hombre me miró en silencio por mucho tiempo. Él no vio a un cargador de escombros, vio a un ingeniero. Al día siguiente, yo ya no estaba en el contenedor de basura. Estaba con un plano en las manos. Trabajaba el doble que cualquiera porque tenía una promesa que cumplir. Cada centavo que ahorraba, viviendo en habitaciones compartidas y comiendo lo mínimo posible, tenía un destino cierto, el rescate de mi familia. Si el sistema en Venezuela castigaba la inteligencia, aquí ella era mi pasaporte a la libertad. En poco tiempo, junté lo suficiente para comprar mis propias herramientas. No solo estaba reformando casas, estaba reconstruyendo mi propia vida, pieza por pieza, hasta que tuviera fuerza suficiente para buscar a quienes dejé atrás. Durante 3 años en San Antonio, viví como un fantasma. La mitad de cada cheque que recibía cruzaba el continente para que mi familia no muriera de hambre en Caracas. Dormía en un colchón fino en el suelo de una habitación sofocante y sin ventanas, por eso la biblioteca pública se convirtió en mi santuario. Como no tenía luz adecuada en mi cuarto, llevaba los libros prestados al parque los domingos para leer bajo el sol. Necesitaba aquella luz para aguantar el peso de la rutina. Fue en uno de esos domingos, con las manos todavía callosas de la obra, que el destino intervino. Estaba en un banco de la plaza, concentrado en una novela de bolsillo, de esas muy simples. No leía por la historia, sino porque el vocabulario era fácil para descifrar el inglés. Fue cuando Sara cruzó mi camino. Ella era una profesora de educación infantil con una sonrisa que parecía iluminar Texas entero. Pasó apurada, cargando materiales escolares, y tropezó justo frente a mí. Papeles de colores y libros guaran por todos lados, mezclándose con mi novela de portada rosa. Ayudé a recoger todo y, cuando ella vio lo que estaba leyendo, no pudo contener la risa. ¿Un hombre de ese tamaño leyendo novelas de bolsillo?
bromeó. Con el rostro ardiendo de vergüenza, expliqué con mi acento marcado que era mi forma de aprender su idioma. Sara se rió y dijo que mi inglés era peculiar, pero fascinante. Ella no vio a un inmigrante sucio de polvo, vio el esfuerzo de un hombre que se negaba a ser invisible. Aquel café, días después, fue el inicio de mi cura. Sara me ayudó a lidiar con los traumas y con la culpa de estar a salvo. Fue ella quien, meses después, tomó la iniciativa y me pidió matrimonio. En aquel momento, solo vi el amor, pero después me di cuenta de la grandeza práctica de su gesto. Ella sabía que nuestro amor necesitaba suelo firme. Ella me estaba dando el fin de mi exilio, mi legalidad, mi green card. Lo hizo porque me amaba de verdad y sabía que yo solo estaría completo cuando pudiera rescatar a los míos. Con los documentos en mano, hice la llamada que pospuse por años. Llamé al profesor Méndez. Cuando dije que tenía los pasajes y que vendría a vivir con nosotros, hubo un silencio largo y dulce. Andrés, mi hijo, dijo con voz suave. No puedo ir. Estoy trabajando en una pequeña iniciativa aquí en el barrio, distribuyendo comidas para los niños. Si me voy ahora, ¿quién va a garantizar que ellos coman mañana? Intenté insistir, pero él me interrumpió con ternura. No te sientas culpable por ser feliz. Andrés, el mayor regalo que me diste fue saber que mi mejor alumno no dejó que el sistema venciera. Miro las fotos que me envías y siento un orgullo que ni tu padre conseguiría expresar con palabras. Tú eres mi mayor legado. Ve a vivir, mi hijo. Estoy exactamente donde debería estar. No hubo discurso, solo el amor de un padre que aceptaba su destino para que el hijo pudiera abrazar el suyo. El día en que los pasajes fueron emitidos fue el día en que el tiempo se detuvo. Cuando finalmente llegamos al aeropuerto de San Antonio, Sara sujetaba mi mano con fuerza. Ella sabía que aquel era el cierre de mi arco de dolor. Cuando la puerta de desembarque se abrió, mi corazón parecía un martillo neumático. Esperaba ver a la doña Elena que guardaba en la memoria, una mujer robusta, de abrazo ancho. Pero lo que vi atravesando aquel portal fue una sombra. Mi madre había perdido al menos 20 kilos. Su ropa ahora parecía colgada de una percha. La piel estaba pálida y los ojos hundidos. Cuando nos abrazamos, sentí la fragilidad de su estructura. Lloré como el niño que salió de Caracas en aquella madrugada oscura, sollozando en su hombro mientras ella susurraba, «Lo lograste. Hijo mío». La barrera del idioma podría haber sido un muro, pero Sara ya venía derribando ese muro hace meses. Desde que nos conocimos, hicimos un pacto. Yo le enseñaba el español de Caracas y ella me enseñaba el inglés de Texas. En el auto, Sara usó el español esforzado y dulce que aprendió conmigo para romper el hielo, para distraer a mi madre del impacto de ver tanta abundancia en las calles. Sara comenzó a contar, mezclando los dos idiomas, sobre nuestro primer encuentro en el parque. Ella se reía, intentando encontrar las palabras en español para describir al hombre gigante y calloso de la obra concentrado en una novela de bolsillo de portada rosa. Fue cuando yo, al volante, miré por el retrovisor con el rostro ardiendo de vergüenza y corregí en español para que todos entendieran. ¿No era rosa? Sara. ¿Era salmón? ¿Era una edición especial? Mi madre soltó una risa corta, la primera de verdad en años. Ver a Sara esforzándose por hablar su idioma, cometiendo errores graciosos y riéndose de sí misma, fue lo que desarmó el miedo de mi familia. Ella no era una extranjera, era el puente. Al llegar a casa, ver a Sara enseñando a mi madre a usar la cocina moderna, las dos gesticulando y riendo de las confusiones entre pan y bread, fue lo que finalmente curó mi alma. Yo había rescatado sus cuerpos, pero la generosidad de Sara al querer hablar nuestro idioma estaba devolviendo la dignidad a cada uno de ellos. Habían pasado 3 meses desde el reencuentro en el aeropuerto. En San Antonio, la vida florecía. Doña Elena ya estaba recuperando el peso perdido, sus mejillas ganaban color y ya no tenía más aquella mirada de sobresalto al ver una mesa llena. Pero, en medio de esa paz, el teléfono sonó en mitad de la noche.
El profesor Méndez había partido. Cayó durante una acción violenta del sistema contra la distribución de comidas en el barrio. Murió protegiendo el derecho de aquellos niños a comer, enfrentando la represión con su única arma, la dignidad. Ahora, necesito detener este relato por un segundo. Al principio, dije que cambié los nombres para protegerlos. El profesor Méndez era una figura respetadísima. Si pausas este video ahora y buscas en Google sobre los mártires en Caracas en los últimos años, entenderás exactamente de qué estoy hablando. Verás rostros e historias que el mundo finge no ver. Te pido que hagas una oración o un minuto de silencio. Él no fue solo un mentor, fue uno de los héroes que, incluso en medio de la oscuridad, todavía dan esperanza al pueblo de Venezuela. Fue cuando mi madre entró en mi oficina y me entregó algo envuelto en un paño viejo que ella guardaba en el fondo de la maleta desde que llegó. Le pregunté qué era aquello. Ella me respondió solo que estaba esperando el momento adecuado para entregármelo. Cuando abrí la tela, mis manos temblaron. Era mi primer libro de ingeniería, regalado por el propio Méndez en el primer semestre de la facultad. Era uno de los vínculos más fuertes con mi pasado. En la primera página, con su letra firme de académico, escribió: la ingeniería no sirve para construir edificios si no sabemos construir puentes entre las personas. Cuenta siempre conmigo. Prof. Dr. Juan Carlos Méndez. Sujetando aquel libro, tomé la decisión definitiva. Mi empresa ahora tendría un nombre que nadie podría ignorar: Méndez y Ricardo Construcción. El nombre de mi padre y de mi maestro estarían en cada placa de obra y en cada estructura que yo levantara. Ya no estaba solo reformando casas, estaba construyendo un monumento contra el olvido. Empecé a contratar a otros refugiados, mentes brillantes cuyos diplomas fueron humillados por el hambre. Méndez y Ricardo se convirtió en un refugio de inteligencia. El sistema mató al profesor, pero él sobrevivió en la profecía que escribió en mi libro y en cada obra que entrego hoy. La vida en San Antonio no cambió de la noche a la mañana, se fue curando lentamente, como una herida que deja de sangrar. Durante años, el tiempo pasó al ritmo de las obras de Méndez y Ricardo y del crecimiento de nuestra casa. Mi hermana y mi hermano, que llegaron aquí pareciendo dos trapos humanos, fueron recuperando el color y el cuerpo. Solía meterme con ellos en la mesa de la cena, diciendo que la comida de Sara estaba transformando los esqueletos de Caracas en tejanos de verdad. Ver a mi hermano con los libros de la facultad y a mi hermana recuperando la autoestima, volviendo a cuidarse y a sonreír, fue mi proyecto más complejo. El hito no fue una placa de inauguración, fue ver sus brazos ganar contorno y su mirada perder aquel miedo constante. Doña Elena vivió cada segundo de esta abundancia. Ella no fue solo una visita, fue el corazón de la casa. Vio a Sara florecer en 3 embarazos que detuvieron el tiempo. Mi madre acunó a Mateo, enseñó a Valentina a comer las primeras arepas y disfrutó la expectativa de nuestro pequeño Lucas como si cada nieto fuera un trofeo de guerra. Pasaba las tardes en el jardín, rodeada de ellos, mezclando las historias del pasado con la seguridad del presente. El mayor éxito de mi empresa no fue el beneficio, fue poder brindarle a ella el derecho de ser solo abuela, sin el peso de saber si habría comida mañana. Sara, siempre más perspicaz que yo, terminó presentando a un amigo de la escuela, un profesor americano, a mi hermana. Como buen hermano mayor venezolano, me opuse al principio. Miraba a mi hermana y pensaba, ¿qué vio este gringo en ella? Para mí, ella era solo mi hermanita molesta que necesitaba proteger. Pero Sara veía lo que yo no conseguía ver detrás de aquella imagen de trapo que llegó al aeropuerto. Veía a una mujer linda, fuerte y llena de vida. ¿Tuve que ceder? Sara fue mucho más inteligente que yo, no reconstruyó solo nuestra documentación, ayudó a reconstruir el alma de mi hermana. Aquella tarde de sol en la boda, vi a mi madre sentada en un rincón, observando la fiesta con una paz que nunca había visto. Me acerqué y le pregunté, ¿estás feliz, vieja? Ella sonrió, pero era una sonrisa de quien ya tiene la maleta lista. Me dijo que mi padre, don Ricardo, estaba allí viendo a su niñita también,
y que el profesor Méndez estaría orgulloso de la estructura que montamos. Allí, en la cima de nuestra victoria, percibí el presagio. Ella había sostenido las vigas de nuestra familia a través del infierno y, ahora que el puente estaba firme y todos habían cruzado, podía finalmente soltar el peso. Ella ya no estaba en San Antonio, su alma ya estaba flotando de vuelta para encontrar a los suyos. Era el presagio del silencio que me alcanzaría en enero de 2024. Nunca olvidaré aquel momento. Era el día 12 de enero de 2024. A las 23 horas y 42 minutos. La noche en San Antonio estaba nublada y aquella lluvia fina golpeaba el vidrio de la ventana del hospital, haciendo el mismo sonido que oía en las madrugadas frías de Caracas. Mi madre nos había dado el mayor regalo de todos, luchó con cada gramo de fuerza que le quedaba, resistiendo al cansancio extremo solo para pasar la última Navidad y el Año Nuevo rodeada de sus nietos e hijos. Esperó a que las luces de la fiesta se apagaran, esperó a tener la certeza de que nuestra estructura estaba firme y que nadie más caería. Cuando sintió que su misión estaba cumplida, simplemente se relajó. Doña Elena partió allí, en aquella habitación silenciosa. Durmió cómodamente y, finalmente, descansó en los brazos del Padre. No existe proyecto o éxito que explique el vacío que quedó en aquella habitación cuando los aparatos silenciaron. Recuerdo cada detalle de aquel momento, un silencio que gritaba. Sé lo que el informe médico no dice y lo que ningún remedio podría curar. Mi madre no murió solo de vejez, murió de una nostalgia que ni todo el dinero de Texas pudo llenar. Su alma siempre estuvo atrapada allá atrás, en las calles de una Caracas de 2012, donde nuestro pueblo prosperaba y éramos la potencia del petróleo. Echaba de menos el tiempo en que éramos prósperos, en que las familias no necesitaban huir para sobrevivir. Aunque su cuerpo estuviera seguro aquí conmigo, su corazón nunca salió de aquella Venezuela que el sistema destruyó. Escribo esto ahora para que mis hijos, Mateo, Valentina y el pequeño Lucas, entiendan que no son solo herederos de una empresa, sino de una mujer que venció una guerra entera sin disparar un solo tiro. Su legado fue pagado con las lágrimas silenciosas de una abuela que guardó en el pecho las llaves de un país que ya no existe. Mucha gente me pregunta cómo vencimos. La respuesta duele, dejamos de mentir sobre lo que estaba roto. Lo que destruye un país o una familia es el encubrimiento. En Venezuela, aceptamos la enfermedad disfrazada de promesa hasta que fue demasiado tarde. Es lo que veo hoy. Familias siendo destruidas por vicios, donde todos se vuelven cómplices del silencio para no enfrentar el dolor del tratamiento. El encubrimiento es un veneno que mata a quien amas. Si estás en el vicio o te sientes incómodo con lo que digo, entiende, la verdad es el único puente que no se cae. El tratamiento cura. La mentira mata. Sin verdad, no hay estructura que sostenga un alma. El pueblo latinoamericano no quiere limosnas. Nosotros somos el sudor que hace que el motor de este país gire, somos leales, honestos y extremadamente trabajadores. Solo necesitamos respeto y dignidad. Si nos dan suelo firme y libertad, nosotros reconstruimos el mundo. Empecé limpiando los escombros de obras ajenas y hoy los nombres de don Ricardo y del profesor Méndez brillan en placas de acero por todo Texas. El sistema mató al maestro y asfixió a mi padre, pero no consiguió apagar la luz que ellos plantaron en mí. La historia de Andrés no es solo sobre cálculos e ingeniería de concreto, es sobre la ingeniería del alma y la resistencia de un pueblo. ¿Cuántos de nosotros, repartidos por el mundo, no llevamos una habitación de hospital en la memoria y el olor de las calles de una Venezuela próspera en el corazón? El sistema puede derribar edificios, confiscar bienes y destruir economías, pero es absolutamente incapaz de demoler el carácter de quien aprendió a construir sobre la roca de la verdad. La lección de Andrés es un grito para todos nosotros, la cura, sea de un país o de una familia, solo comienza cuando el encubrimiento termina. Doña Elena partió con la serenidad de quien entregó la obra a tiempo, sabiendo que el puente para el futuro de sus nietos estaba firme y seguro. Esta historia que acabas de escuchar es un regalo, la lucha de tantos sudamericanos que luchan contra el sistema.
Si reconoces el valor de esta jornada y la dignidad del ser humano, tu suscripción es el apoyo fundamental al canal que valida esta curaduría para localizar historias como esta. Por lo tanto, suscríbete al canal ahora, deja tu like como un sello de respeto a esta memoria y activa la campanita. Tu interacción es lo que garantiza que este legado siga construyéndose y que voces como la de Andrés nunca sean silenciadas. Demuestra que estás al lado de los que construyen y no de los que destruyen. Hasta el próximo video.